100%, en la campaña presidencial de El Salvador de 2014, había un hombre que prometía lo que el pueblo más necesitaba escuchar. Prometía acabar con las pandillas, prometía seguridad, prometía que nunca, bajo ninguna circunstancia, se sentaría a negociar con los criminales que aterrorizaban al país. Ese hombre era Norman Quijano, candidato presidencial de Arena, exalcalde de San Salvador, la cara de la derecha salvadoreña. Y mientras hacía esas promesas, según probaría después la justicia, estaba negociando en secreto con la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Les pagó $100,000. Les ofreció compromisos de gobierno, les pidió sus votos. Esta es la historia de ese pacto, de cómo se gestó, de cómo se pagó, de cómo quedó grabado en audios que nadie sabía que existían, de cómo Quijano huyó a Estados Unidos creyendo que la distancia lo salvaría, y de cómo la justicia salvadoreña lo encontró, lo deportó y lo condenó a 13 años y 4 meses de prisión. Pero también es la historia de lo que la sentencia no contó, de las preguntas que quedaron sin respuesta, de los que sabían y callaron, y del precio que pagó el pueblo salvadoreño, en sangre y en miedo, por un pacto que se firmó en las sombras para ganar una elección. Norman Quijano no era un improvisado, era un político de carrera, construido durante décadas dentro del sistema salvadoreño. Había sido alcalde de San Salvador durante 3 periodos consecutivos, desde 2000 hasta 2012. 12 años al frente de la capital del país. Una eternidad en la política. Y durante esos 12 años, construyó una imagen muy concreta, la del hombre serio, el del gestor, el que administraba la ciudad con orden y con mano firme. En una sociedad que vivía aterrorizada por las pandillas, ese perfil tenía un valor enorme. Quijano no era un político de discursos vacíos, era, o así lo presentaba, un hombre de resultados, un gestor que conocía la capital desde adentro, que había caminado sus barrios, que entendía los problemas de la gente común. Y cuando Arena lo eligió como candidato presidencial para 2014, la apuesta era clara: presentar al hombre de la experiencia, del orden, de la seguridad, frente a la continuidad del gobierno de izquierda del FMLN. Y para Arena, esa elección era mucho más que una competencia política normal. Era una cuestión de supervivencia como partido. En 2009, el FMLN había ganado la presidencia por primera vez en la historia de El Salvador, rompiendo décadas de dominio arenero. Mauricio Funes había llegado al poder, y con él, la izquierda que Arena había combatido durante toda su existencia. Perder la presidencia fue un golpe enorme. Y 2014 era la oportunidad de recuperarla, de volver al poder, de demostrar que Arena seguía siendo el partido capaz de gobernar El Salvador. El resultado de la primera vuelta mostró lo reñido que sería. Quijano y Salvador Sánchez Serén del FMLN quedaron separados por un margen mínimo. La segunda vuelta iba a decidirlo todo, y en una elección tan cerrada, cada voto tenía un peso desproporcionado. Y en un país donde las pandillas controlaban barrios enteros, donde su palabra decidía quién salía a votar y quién se quedaba en casa, el apoyo de las maras valía oro. Porque las pandillas no controlaban solo las calles, controlaban el voto. En los barrios que dominaban, ellas decidían si la gente salía a votar o se quedaba en casa, si el candidato X recibía el apoyo o el candidato Y era boicoteado. Era un poder electoral enorme, un poder que habían cultivado durante años de dominio territorial, y estaban dispuestas a ponerlo al servicio de quien mejor pagara. Y aquí está el contraste que define toda esta historia. Mientras Quijano prometía en público que nunca negociaría con las pandillas, en privado, según probaría después la justicia salvadoreña, estaba haciendo exactamente lo contrario. Porque los documentos del caso, los testimonios, los audios intervenidos, construyeron un cuadro muy preciso de lo que ocurrió. Un cuadro que un tribunal salvadoreño evaluó y sobre el que dictó sentencia firme. Norman Quijano, el candidato que prometía mano dura, negoció con la MS-13 y el Barrio 18. Les ofreció dinero, les ofreció compromisos, les pidió sus votos, y ellos aceptaron. Lo que vino después es una historia que El Salvador tardó años en conocer completa, pero que cuando salió a la luz,
cambió para siempre la imagen de un hombre que se presentaba como el guardián del orden salvadoreño. Esta es esa historia, y empieza con una llamada. Para entender cómo se gestó el pacto, hay que entender primero el contexto en el que vivía El Salvador en 2014. La tregua de 2012, la que el general Munguía Payés había orquestado desde el gobierno de Funes, se estaba desmoronando. Las pandillas seguían siendo el poder real en cientos de comunidades, y sabían, mejor que nadie, lo que valía su influencia en una elección tan reñida. Porque en El Salvador de 2014, las maras no eran solo una amenaza para la seguridad, eran un actor político. Habían aprendido que su control territorial tenía valor, que los políticos los necesitaban, que podían cobrar por su apoyo o cobrar aún más por su neutralidad, y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales era el momento perfecto para hacer valer ese poder. La negociación entre el entorno de Quijano y las pandillas no empezó de un día para otro. Fue un proceso con intermediarios, con reuniones, con condiciones negociadas paso a paso. Un proceso que requería de personas que pudieran moverse en los dos mundos. En el mundo de los políticos y en el mundo de las maras. Personas que hablaran los dos idiomas, que tuvieran la confianza de ambos lados, que pudieran tender el puente sin que el puente se derrumbara. Y en el centro de ese proceso estaban dos hombres que ya conoces del canal. Wilson Alvarado, uno de los mediadores del caso, condenado también por su participación en el engranaje del pacto, y Paolo Luers, el periodista cuyo papel en estos pactos sigue siendo, como ya contamos en su propio video, objeto de disputa y de una condena que él mismo impugna desde el exilio, sosteniendo que su papel fue el opuesto al que la Fiscalía le atribuye. Ambos aparecen en el expediente judicial como parte de la cadena que conectó al candidato presidencial de Arena con los cabecillas de las pandillas. ¿Y qué quería la MS-13 a cambio de su apoyo? Lo de siempre. Lo que siempre pedían a los políticos que se acercaban con sombrero en mano. Dinero, beneficios para sus líderes presos, y compromisos de que si Quijano ganaba, el gobierno trataría a las pandillas con guante blanco. Menos operativos policiales en sus territorios, mejores condiciones en las cárceles para los cabecillas, menos persecución, menos presión, más espacio para operar. La pandilla ponía su maquinaria electoral, el candidato ponía el dinero y las promesas. Un intercambio tan cínico como preciso, como un contrato de servicios, pero firmado en la trastienda del crimen organizado, de espaldas a los millones de salvadoreños que estaban depositando su fe en ese candidato. Y el dinero llegó. Según estableció la justicia salvadoreña en la sentencia firme contra Quijano, el pacto incluyó un pago de $100,000 a las pandillas, repartido entre la MS-13 y las dos facciones del barrio 18. $100,000 en efectivo, entregados antes de la segunda vuelta electoral. Dinero que salió del circuito de la campaña y llegó, a través de intermediarios, a manos de los cabecillas que aterrorizaban a los votantes que Quijano quería conquistar. Detente en esa cifra. $100,000. No es el presupuesto de un cartel de propaganda, no es el costo de un mitin, no es el salario de un asesor de campaña, es el precio que el candidato de la derecha salvadoreña, el hombre de la mano dura, el que prometía acabar con las pandillas, puso sobre el voto de las maras. El precio exacto de su traición al pueblo, que lo estaba apoyando con su esperanza y su confianza. Y ese dinero no cayó del cielo. Tuvo que moverse, tuvo que pasar de manos, tuvo que llegar, físicamente, a los cabecillas de la mara, y en ese trayecto, según la investigación judicial, dejó rastros. Rastros que los investigadores siguieron durante años con paciencia y metodicidad. Rastros que los testigos criteriados describieron con una precisión que no admitía dudas. Rastros que los audios intervenidos capturaron para siempre, sin que ninguno de los implicados supiera que estaba siendo escuchado. Porque las conversaciones sobre el pacto, las negociaciones, los acuerdos, los detalles del intercambio, ocurrieron en parte por teléfono, y esos teléfonos estaban siendo escuchados por los investigadores. Cada palabra, cada acuerdo, cada detalle del intercambio entre el entorno de Quijano
y los cabecillas de las pandillas, quedó grabado, sin que ninguno de ellos lo supiera, sin que Quijano imaginara que esas conversaciones, esos audios capturados en la intimidad de las negociaciones, acabarían siendo las pruebas más contundentes que lo llevarían a un tribunal años después. El pueblo salvadoreño votó en aquella segunda vuelta sin saber nada de esto. Votó creyendo que elegía entre dos proyectos de país, entre dos visiones del futuro de El Salvador, sin saber que uno de los candidatos había comprado el apoyo de las mismas pandillas que prometía destruir, sin saber que parte del dinero de campaña, dinero aportado por ciudadanos y empresarios que querían un El Salvador más seguro, había ido a parar a los bolsillos de los criminales que hacían imposible esa seguridad. Quijano perdió la elección, por apenas 6,000 votos. El apoyo de las pandillas no fue suficiente para darle la presidencia en una de las elecciones más reñidas de la historia salvadoreña. Pero el pacto existió, y aunque perdiera, el crimen también ganó algo ese día. Ganó $100,000, ganó legitimidad como actor político. Ganó la confirmación de que los candidatos presidenciales de los partidos más importantes del país estaban dispuestos a pagar por su favor, y esa confirmación tenía un valor que iba mucho más allá de una sola elección. Durante años, Quijano vivió como si el pacto nunca hubiera existido. Perdió la elección de 2014, sí, pero siguió en la política salvadoreña. Siguió apareciendo en los medios como figura del partido. Siguió hablando de seguridad, de orden, de lucha contra las pandillas. La misma retórica de siempre, desde el mismo hombre que, según probaría después la justicia, había pagado $100,000 a esas mismas pandillas para comprar su apoyo. Y cuando las investigaciones del caso Tregua empezaron a cerrarse sobre él, cuando los expedientes judiciales empezaron a incorporar su nombre con cada vez más detalle y precisión, Quijano hizo lo que hacen muchos poderosos cuando la justicia se acerca demasiado. Se fue. Salió de El Salvador. Se instaló en Estados Unidos, buscando en la distancia geográfica la protección que ya no podía encontrar dentro del sistema político salvadoreño. Y desde allí, negó. Siempre negó. Lo negó cuando era candidato. Lo negó cuando era investigado. Lo negó cuando fue imputado en ausencia. El pacto, según él, nunca existió. Era una persecución política. Una fabricación de sus enemigos dentro del sistema. Una mentira construida para destruirlo y destruir a Arena. Pero la justicia no trabaja con declaraciones de inocencia. Trabaja con pruebas. Y las pruebas del caso Quijano eran demoledoras. En el juicio oral que se celebró en su contra, la Fiscalía presentó un caso construido sobre varias columnas que se reforzaban mutuamente. La primera, y más poderosa, los testimonios de testigos criteriados. Personas que habían estado dentro del engranaje del pacto, que conocían los detalles de primera mano, que habían participado o presenciado las negociaciones, y que declararon ante el tribunal con una precisión que no dejaba margen a la duda. Relataron cómo se inició la negociación, quién participó, cómo se acordaron los términos, cómo se entregó el dinero. Una reconstrucción del pacto, pieza por pieza, desde adentro, que dibujó un cuadro completo e inequívoco de lo que había ocurrido. La segunda columna, los audios intervenidos, las conversaciones grabadas donde los intermediarios del pacto hablaban de los detalles del acuerdo con las pandillas, donde el dinero, los compromisos, el apoyo electoral quedaban capturados en la voz de los propios participantes. Conversaciones que nadie había planeado que se grabarían, palabras dichas en la confianza de que nadie escuchaba, y que un tribunal escuchó, años después, como prueba irrefutable de un crimen. La tercera columna, los registros de comunicaciones y el rastro documental que los investigadores habían construido durante años de seguimiento paciente, meticuloso, invisible para los investigados. Con ese material, la Fiscalía armó un caso que el tribunal evaluó con toda su contundencia. En la sentencia, Norman Quijano fue declarado culpable de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. La pena, 13 años y 4 meses de prisión. 13 años. Para el hombre que prometió mano dura contra las pandillas. Para el candidato que dijo que nunca negociaría con los criminales.
para el político que se vendió como el guardián del orden salvadoreño y que, según estableció la justicia con toda su fuerza, puso a sus intermediarios a sentarse con los cabecillas de la MS-13 y el Barrio 18 y les entregó $100,000 a cambio de votos. Pero Quijano seguía en Estados Unidos, creyendo quizás que la distancia y el tiempo terminarían borrando las pruebas, que la justicia salvadoreña no llegaría hasta donde él estaba. No lo fue suficiente. Se emitió una orden de captura con fines de extradición. Las autoridades estadounidenses lo localizaron. Y Quijano, el hombre que había huido creyendo que el océano era suficiente muro entre él y su condena, fue deportado de regreso a El Salvador para cumplir su pena. El viaje de vuelta fue el más largo de su vida, porque al final de ese viaje no había un mitin, ni una rueda de prensa, ni un discurso sobre seguridad y orden. Había una celda en el sistema penitenciario del país que había querido gobernar. La misma justicia que él había prometido defender lo estaba encerrando. La condena de Norman Quijano fue un hito en la historia judicial de El Salvador. La primera vez que un candidato presidencial pagaba con su libertad por haber pactado con las pandillas. 13 años y 4 meses. Una sentencia firme, contundente, que tardó en llegar pero que llegó con toda su fuerza. Pero hay una pregunta que esa sentencia no respondió, y es la más importante de todas. ¿Actuó Quijano solo? Porque $100,000 no aparecen de la nada. Alguien los puso. Alguien dentro del aparato de Arena, del partido, de su financiación de campaña, sabía de dónde salía ese dinero y para qué se usaba. Las negociaciones con las pandillas no son una decisión que un candidato toma a solas en su despacho una tarde. Requieren logística, requieren confianza, requieren personas que conozcan los canales, que sepan cómo llegar a los cabecillas, que puedan mover dinero sin levantar sospechas inmediatas. Los testigos criteriados del juicio no señalaron solo a Quijano, señalaron a un entorno, a un ecosistema de personas que conocían el pacto, que participaron en él directa o indirectamente, y que no terminaron sentadas en el banquillo junto al candidato. La fiscalía procesó a Quijano, y también a Ernesto Muichont, exalcalde de San Salvador y otra figura clave de Arena, condenado por pactos similares con las pandillas en las elecciones de 2014 y 2015, con montos que según la investigación superaron los $350,000 en total entre ambos casos. 2 nombres de Arena, 2 condenas. Pero Arena como partido, como institución, como estructura que financiaba campañas y tomaba decisiones estratégicas de alto nivel, nunca fue procesada. Los dirigentes que sabían y callaron, los financiadores que pusieron el dinero, los operadores que facilitaron los contactos y abrieron las puertas hacia los cabecillas de las pandillas, en su mayoría no rindieron cuentas ante ningún tribunal. La condena cayó sobre los que ejecutaron el pacto, no sobre el sistema completo que lo hizo posible. Y esa impunidad parcial es la herida que el caso Quijano deja sin cerrar. La pregunta de cuántas personas más, dentro de Arena y fuera de él, conocían el pacto y siguen hoy viviendo con total normalidad. Sin cargos, sin juicio, sin que nadie les haya preguntado en serio dónde estaban y qué sabían la noche en que se entregaron $100,000 a la MS-13 para comprar una elección presidencial. Pero la parte más oscura de esta historia no está en los despachos del partido ni en los pasillos del poder político. Está en las calles salvadoreñas, en los barrios, en los mercados, en las rutas de buses donde cada día millones de salvadoreños se juegan la vida. Porque cada vez que un político pactaba con las pandillas, cada vez que les daba dinero, beneficios y poder a cambio de votos, el crimen organizado se fortalecía. Sus cabecillas tenían más recursos para operar, para reclutar, para armarse. Sus estructuras se hacían más sólidas y más resistentes. Su capacidad de extorsionar, de matar, de reclutar jóvenes a la fuerza, de aterrorizar a las comunidades más vulnerables del país, crecía con cada peso que recibían. El pueblo salvadoreño pagó ese precio, con muertos, con extorsiones que arruinaban a familias trabajadoras que solo querían sacar adelante su negocio, con jóvenes reclutados a la fuerza que nunca volvieron a ser los hijos que sus madres conocían.
con comerciantes que entregaban cada semana una parte de su ganancia a la pandilla solo para poder seguir abiertos un día más, con mujeres que no podían cruzar ciertos límites del barrio sin el permiso de la Mara. Cada uno de esos $100,000 que Quijano entregó a la MS-13 y al barrio 18 fue, en alguna medida, dinero que fortaleció a los verdugos del pueblo salvadoreño, dinero que ayudó a financiar la maquinaria del terror que destruía vidas en los barrios más pobres del país, dinero que tiene nombre de víctima al otro lado. Y mientras esas víctimas seguían pagando con su seguridad, con su tranquilidad, con sus vidas, los políticos que habían fortalecido a sus verdugos dormían tranquilos en sus casas, daban entrevistas y prometían más seguridad para el pueblo que ya no podían proteger porque ellos mismos habían elegido no hacerlo. Hasta que la justicia llegó. Tarde, como casi siempre llega, pero llegó. Quijano cumple condena. Muy Shont cumple condena. La justicia salvadoreña demostró que ni siquiera un candidato presidencial está por encima de la ley cuando los audios, los testimonios y los documentos son suficientemente contundentes. Pero la pregunta que el pueblo salvadoreño tiene todo el derecho de hacerse, la pregunta que este caso deja abierta y sin respuesta, es cuándo llegará la justicia para los que sabían y callaron, para los que pusieron el dinero, para los que abrieron las puertas del partido a una negociación con los criminales que asesinaban a su propia gente. Esa justicia, hasta hoy, sigue pendiente. Y mientras siga pendiente, la historia de Norman Quijano no es solo la historia de un hombre condenado. Es la historia de un partido que negoció con los verdugos de sus propios votantes. Es la historia de un sistema que procesó a los que ejecutaron y dejó en paz a los que hicieron posible que todo ocurriera. Y es, sobre todo, la historia de un pueblo que merece respuestas completas, no solo condenas parciales que cierran la puerta a medias sobre la verdad. Cuéntanos en los comentarios, desde El Salvador, desde Honduras, desde México, desde donde nos veas, ¿crees que la condena de Quijano fue suficiente o debería haber caído también sobre el partido y los que financiaron ese pacto? ¿Y crees que en tu país ocurre algo similar, que los políticos que negocian con el crimen organizado siempre terminan escudados por el sistema que los protege mientras el pueblo paga la factura? Porque esa conversación, la de quién paga realmente por la corrupción y quién siempre se escapa, es la más urgente que podemos tener, y aquí apenas empieza.